Buenas tardes. El día de hoy se informó en el diario Perú 21 que existen 2 informes técnicos del Ministerio de Educación que advierten que las iniciativas parlamentarias sobre SUNEDU son lesivas para el sector de educación superior. Sobre ello, queríamos saber si es que el ministro Gallardo ha dado cuenta hoy en la sesión de PCM sobre estos documentos y quisiéramos también conocer si usted está a favor de la reforma universitaria o a favor de las universidades bambas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. El día de hoy, justamente en Consejo de Ministros, se ha tratado el tema y nuestra conclusión principal es la siguiente. Este gobierno apoya la calidad educativa en la educación universitaria. En ese sentido, no queremos que existan retrocesos, queremos que existan avances y eso pasará seguramente, si es necesario, por hacer algunos ajustes, pero en lo que sí coincidimos el gabinete, incluyendo el ministro, es que estos 2 proyectos de ley aprobados por la Comisión de Educación en el Congreso no nos parecen los adecuados para mejorar la calidad educativa. Continuamos con Daisy Portugués, del diario La República. Muy buenas tardes, ministros. Una pregunta para usted, ministra Vázquez, sobre qué acciones concretas están tomando el gobierno para resolver justamente este conflicto en las Bambas y para cuándo esperan tener una respuesta de la empresa minera sobre la contrapropuesta que presentó las comunidades de Chumbivilcas. Y para el ministro Franque, sobre el bono de 210 soles, si ya se hizo el pago a todos los trabajadores del sector público y cuándo se hará para los del sector privado. Gracias. Sí, en el caso de Minera Las Bambas y el conflicto que sostienen con la zona de Chumbivilcas, desde la Secretaría de Diálogo venimos desde hace más de una semana dialogando con ambas partes, es decir, con la comunidad, a quienes incluso les hemos pedido que nos digan cuáles son sus demandas, cuáles son sus propuestas, y lo mismo hemos hecho con la empresa minera, con quienes hemos dialogado y también nos han dado sus puntos de vista, han formalizado una oferta, eso se lo ha trasladado a la comunidad. Estos diálogos, en definitiva, muchas veces generan demoras porque llegar a un punto de consenso no es fácil. Nosotros lo que estamos haciendo es acompañar este proceso, tratar de animar a la comunidad para que revise estas propuestas que ya se le viene haciendo desde la empresa y pedir pues que se establezcan algunos puntos de consenso, ¿no? Y bueno, el día de ayer, hasta el día de ayer hemos estado acompañando a la comunidad. Hoy día también ha habido en la oficina de diálogo una reunión con la empresa minera. Adicionalmente a eso, el Ministerio del Interior ha enviado al viceministro de Orden Público también para conversar con las comunidades. Nosotros esperaríamos que en los próximos días lleguemos a un acuerdo mínimo porque esto está perjudicando no solamente la actividad empresarial, nos preocupa mucho y queremos expresarlo la situación de los trabajadores que se encuentran dentro de la mina. Ha habido una marcha incluso hace un par de días, nosotros recibimos a los dirigentes de no solamente de mineras como Las Bambas, sino de otras mineras que estaban en conflicto como Cerro Lindo, por ejemplo, y ellos también tienen sus propias preocupaciones como trabajadores. Hay una situación de atención a los trabajadores que se encuentran, digamos, dentro de estas empresas mineras que necesitan salir porque llevan varios días en ese lugar. Entonces, todo eso nosotros lo estamos planteando a la comunidad. Esperemos que ahora se avance con el diálogo y que en el plazo más breve posible se puedan adoptar alguna decisión porque no se puede sostener esta situación por mucho tiempo más. Sí, en el caso del pago del bono de los 210 soles, ya se han hecho todas, en el caso del sector público se han hecho las transferencias a todas las unidades ejecutoras.
pero eso depende de cada unidad ejecutora que hay en el Perú para hacer el pago y por lo tanto eso todavía está en proceso. La mayor parte estimamos que ya se ha pagado, pero no se ha completado probablemente el pago. En el caso del sector privado todavía no se ha terminado el proceso previo para el pago. Estamos en una etapa en la cual es necesario un cruce de datos de las planillas con los datos de la RENIEC para poder asegurar el pago y eso probablemente va a ser en las próximas semanas, pero todavía no se ha iniciado el pago al sector privado. Continuamos con Vanessa Sánchez, de Latina. Muy buenas tardes, ministros. Mi primera pregunta es respecto a lo que ha ocurrido la semana pasada. Queremos saber por qué el presidente Pedro Castillo pidió ayuda al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para enfrentar una posible vacancia. ¿Esto no es trabajo o responsabilidad de su Consejo de Ministros? Además, por otro lado, si me permiten, por favor, y entendamos que la semana pasada no hubo conferencia de prensa y hay varias dudas que aclarar. Mi segunda pregunta es que se observa por parte del Congreso que no se darán las facultades al Ejecutivo para legislar en materia tributaria. El ministro Pedro Franque ha solicitado que esto se dé, usted también, primera ministra, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir si esto no se da? ¿Qué va a hacer el Ejecutivo para suplir esto y cómo conseguirá mayor recaudación tributaria para todos los compromisos adquiridos por el presidente con la población? Y mi última pregunta, por favor, ya para culminar, es que respecto a la cantidad de conflictos sociales, ministra, y también los problemas que hay con las minas, ¿qué va a hacer el gobierno para destrabar esto y dar seguridad a los empresarios y seguir con la actividad minera en ese orden? ¿Se perderán ingresos considerables para el Perú si la minería se detiene? ¿Qué se está haciendo para que esto no ocurra o pare? Bueno, voy a contestar a las dos preguntas. La otra creo que lo puede contestar el ministro de Economía. Respecto a la supuesta ayuda que el presidente Castillo ha pedido al presidente de México, yo creo que hay que entender que entre presidentes hay diálogos siempre diplomáticos, de colaboración, de ayuda mutua entre países para lograr varios objetivos. Entre ellos puede ser pues, la lucha contra la pobreza, fortalecer la democracia, etcétera. Sin embargo, nosotros también, y como se ha solicitado desde el Congreso, creo que tenemos la disposición de hacer un informe desde Cancillería sobre los detalles de estas reuniones, que creo que son más bien reuniones que se llevan a cabo en el marco justamente de esta colaboración mutua entre estados y que creo que tienen toda la legitimidad que en realidad representa esta colaboración entre estados. Y luego, en relación al tema de los conflictos sociales, como estamos dando cuenta, miren, nosotros hemos llegado al gobierno y hemos heredado más de 200 conflictos. Los conflictos que se están suscitando ahora o que están expresándose ahora no son conflictos que nacen en este momento, vienen de gobiernos anteriores, de épocas anteriores y principalmente hemos detectado que esta agudización, digamos, de los conflictos obedece a que hay una frustración muy fuerte de la población porque por años no ha recibido atención por parte del Estado o por parte de las empresas en cada comunidad donde hay conflicto. Nos muestran que hay una cantidad de compromisos firmados e incumplidos que, por supuesto, ellos exigen que se cumpla, a pesar de que no somos el gobierno que firmó esos acuerdos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estamos asumiendo por eso una nueva política de atención de conflictos, que consiste básicamente en que la atención de los conflictos queremos que sea preventiva, es decir, antes de que estalle o se agudicen los mismos, el Estado está intentando llegar a esas comunidades que tienen insatisfacciones. Hay situaciones en las que ya el conflicto ha escalado, se ha agudizado y ahí lo que estamos utilizando como metodología es el desescalamiento. Desescalar no significa solucionar el problema. Ahí tenemos que empezar a gestionar y creo que en la gestión también hay un nuevo enfoque en donde el Estado está eminentemente presente
cumple con los compromisos. Ahí tenemos varios casos donde estamos revisando las actas que se les firmaron y tratando de cumplir como Estado con estos compromisos que se han firmado. Y por eso es que les mencionaba de casos como, por ejemplo, Cotabambas. Es un caso donde tenían muchos temas pendientes de resolver por parte del Estado y ya estamos en una mesa de trabajo. El caso de Chalhuahuacho también, que están en el corredor minero, ambos, el caso de Akia en Ancash, el caso de Libitaca, el caso de los ronderos de Trujillo, que también estaban en un conflicto desde hace mucho tiempo y que hemos ya formado una mesa de trabajo. El caso de los cocaleros, incluso en Puno, que también está siguiendo una metodología diferente. Entonces, como ven, estamos tratando de abordar los conflictos de diferente forma y cumplir con los compromisos, acompañar a las comunidades, asumir un rol presente como Estado. Y creo que eso va a ser importante porque el hecho de no asumir esa en representación, ese rol como Estado, haría que estos conflictos se puedan seguir agudizando. Y para tener inversiones sostenibles en el tiempo, lo que necesitamos son territorios donde se gestionen mejor estos conflictos. Entonces, la respuesta es, ¿qué vamos a hacer? Gestionar mejor los conflictos con todo lo que les he explicado, pero además en este momento lo urgente es cómo desescalamos, cómo atendemos estas situaciones agudas para retornar a un clima por lo menos de estabilidad, para que siga funcionando la actividad empresarial, pero para que también la población se sienta atendida. Ministro, por favor. Sí, sobre el tema de la reforma tributaria, quiero señalar que este es un tema de Estado. Y les quiero recordar qué es lo que dijeron los documentos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas en anteriores gestiones. En el marco macroeconómico multianual que se aprobó en abril 2016, se dice explícitamente que un objetivo fundamental es aumentar los ingresos fiscales permanentes para financiar de forma sostenible las reformas estructurales necesarias. Abril del 2016. Ustedes ya pueden ir sacando su cuenta de qué gobiernos y qué ministros lo dijeron, ¿no? Agosto del 2016, ¿qué dice el marco macroeconómico multianual? Incrementar los ingresos fiscales permanentes. Agosto del 2017, ¿qué dice el objetivo clave del marco macroeconómico multianual? Incrementar los ingresos fiscales permanentes. Agosto del 2018, ¿no? Meta del Ministerio de Economía y Finanzas aprobado por… Todos estos son documentos aprobados por los consejos de ministros y aprobados por el ministro de Economía y Finanzas todos esos años. ¿Qué dice que es una meta esencial? Incrementar los ingresos fiscales estructurales de largo plazo. Agosto del 2019, incrementar los ingresos fiscales estructurales de largo plazo. Agosto del 2020, incrementar los ingresos fiscales permanentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el objetivo de elevar la presión tributaria, que como ustedes saben hoy está 15%, 16% del PBI, 7 puntos por debajo del promedio latinoamericano, una cantidad es notoriamente para todos los organismos internacionales y para todos los que han observado la economía peruana, una cantidad insuficiente para poder financiar las necesidades de educación, de salud, de infraestructura del Perú. Esta es una necesidad del Estado peruano. No es solamente o principalmente una política del gobierno, es una política de Estado. Tal es una política de Estado que el Acuerdo Nacional, me parece que ya hace 20 años, estableció como una meta aumentar la presión tributaria a 18% del Producto Bruto Interno. Hoy, nuestra presión tributaria es 15 a 16% del Producto Bruto Interno. Entonces, no se trata, a nuestro juicio, de un tema exclusivamente de una voluntad del gobierno, sino es una política de Estado reiterada por los distintos gobiernos, por los distintos ministerios de Economía y Finanzas, porque hay un problema estructural notorio, que son la falta de inversión y la falta de gasto y la falta de inversión en agua potable, en telecomunicaciones, en caminos, en educación, en salud. Y eso es a lo que buscamos con esta reforma tributaria y por eso insistimos nuevamente en la gran necesidad de que esto se apruebe y de que el Congreso de la República pueda delegar estas facultades en esta oportunidad. Gracias.
Continuamos con María Stephanie Tiznado, de Exitosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta ¿es una solución entregar subsidios a la población, sobre todo con la economía tan golpeada en referencia al proyecto de ley que implementará hasta el 15% en los recibos de electricidad de las familias vulnerables? También para el ministro de Economía, ¿cuáles son las propuestas planteadas en lo tributario, ¿no? ¿Se orienta a lograr mayor recaudación y cuánto se proyecta obtener la mayor recaudación en cada medida? Para el ministro también del Interior, ¿cómo van a asegurar que todos los ciudadanos cumplan con las restricciones de fin de año y qué planes se está haciendo para combatir la inseguridad ciudadana, el sicariato? Y finalmente, si considera que tiene fundada la moción de censura contra Mari Carmen Alba. Disculpe, señorita, como hizo varias preguntas, ¿podría repetir las primeras dos? ¿Es una solución entregar subsidios a la población, sobre todo con la economía tan golpeada en referencia al proyecto de ley que implementará hasta el 15% en los recibos de electricidad de las familias vulnerables? ¿Cuáles son las propuestas planteadas en lo tributario? ¿Se orienta a lograr mayor recaudación y cuándo se proyecta obtener de mayor recaudación con esta medida? ¿Cómo no? Sobre el primer tema, el Perú tiene desde hace muchos años políticas en diversos sectores, en particular en el sector de electricidad, para tratar de rebalancear la carga del costo de electricidad entre aquellos sectores que pueden tener mayores ingresos y mayor consumo y aquellos sectores más pobres y de menor consumo. De hecho, el mecanismo del FOSE que se ha planteado modificar ya existe y ya opera y ya da beneficios a millones de peruanos. El objetivo de esta medida es reforzar esa política que ya existe hace bastantes años para poder añadir, digamos, esta calidad de poder obtener algunos recursos de quienes tienen, que son las grandes industrias, que tienen una tarifa, que pagan hoy una tarifa más baja que los consumidores residenciales, de tal manera que los millones de peruanos que hemos visto en los últimos tiempos subir las tarifas eléctricas, seguramente muchos de ustedes, igual yo, igual en mi casa hemos visto subir la tarifa eléctrica con preocupación y el objetivo es que todos los peruanos tengamos una tarifa eléctrica más accesible. Entonces no se trata de una política de subsidios generalizados, se trata de una política de hacer que el costo de la electricidad se reparte de mejor manera entre todos los peruanos. Sobre el segundo tema, nuestro estimado global de cuánto sería lo que se podría recaudar por la reforma tributaria es que podríamos llegar hasta 12.000 millones de soles al año. Este es un estimado preliminar porque, en primer lugar, hay que tener el detalle de las medidas. Evidentemente, si no se tiene el detalle de las medidas y menos de la delegación, no se podrá obtener una estimación específica. Y en segundo lugar, se trata de un paquete porque evidentemente muchas medidas se conjugan, complementan o refuerzan entre sí y por lo tanto, el estimado es del conjunto del paquete tributario que estamos presentando. Finalizamos la ronda de preguntas con Mari Carmen García de Un Winners. ratito que habían dos preguntas más que había que contestar. El ministro del Interior, por favor. Disculpen, esta mañana en la dependencia policial de La Victoria se ha anunciado un conjunto de medidas para la seguridad durante las fiestas navideñas. Entre otras medidas que estamos adoptando con la finalidad de que estos planes puedan cumplirse están una mayor presencia policial en las calles. Nos estamos desplazando personal administrativo de la Policía Nacional para que trabajen en las comisarías y los policías que desempeñan labores en las dependencias policiales van a salir a cumplir labores de patrullaje policial en las zonas de mayor convulsión, en las zonas de mayor índice delictivo. Dos, estamos trabajando muy estrechamente con las juntas vecinales con la finalidad de tener mayor información de los lugares donde se producen mayor cantidad de hechos delictivos. Tres, queremos una política de confianza y de apertura de parte de las comisarías hacia la ciudadanía. Queremos recobrar la confianza
que debe tener todo ciudadano en su policía. Entonces, mayor patrullaje, mayor número de lo que se conoce como patrullaje integrado con dependencias de serenazgo de los municipios. Nuestra estrategia se basa en una triple alianza: ciudadanía, expresada a través de las juntas vecinales y Barrio Seguro, que es un programa del Ministerio del Interior, gobiernos municipales, gobiernos locales y policía. Esa triple alianza, en nuestro concepto, puede llevarnos a un resultado exitoso. Y esta estrategia se sostiene en dos columnas. Una es en la labor de inteligencia, porque cualquier operación, para que tenga un mínimo de éxito, tiene que tener información confiable. Cualquier operativo de significación que ustedes revisen, van a encontrar que siempre ha partido de una labor de evaluación, de inteligencia, para detectar quiénes son los cabecillas, los integrantes de una organización delictiva. Luego viene la actividad del grupo de respuesta, que son las unidades operativas, por ejemplo, la DIVIAP, División de Secuestro, Dirección de Investigación Criminal. El general Tiburcio es un policía muy comprometido en el combate al crimen y siempre está realizando operativos de importancia. Entonces, nosotros tenemos planes, tenemos objetivos definidos y tenemos un compromiso con la sociedad. En cuanto a la segunda interrogante, es muy importante, es verdad. El sicariato y la extorsión son los delitos, en mi concepto, los delitos de mayor gravedad hoy día, porque no solamente afectan a los ciudadanos, sino también afecta la estabilidad del país y afecta a la economía. Una obra que se está realizando en determinado lugar, por ejemplo, conversando hace unas semanas con el gobernador de Huancavelica, me manifestaba que ningún contratista quería realizar trabajos en la zona porque inmediatamente eran objeto de amenaza y cobro de cupos por grupos de delincuentes que se hacían pasar por grupos subversivos y los amenazaban con explosivos. Utilizan explosivos, utilizan dinamita, granada, armas de fuego, van inclusive al domicilio de los empresarios y para pedirles cupo. Entonces, ahí hay un problema. El empresario se retira de la obra, genera desempleo, no se materializan las obras o paga el cupo, pero después ya no paga impuestos. Entonces, es todo un caos que se genera. Entonces, esto merece una respuesta y nosotros estamos debatiendo al interior del Ministerio del Interior la posibilidad de tipificar estas conductas como terrorismo extorsivo, o sea, agravar las penas y sancionarlos como una modalidad de terrorismo, porque utilizan la misma modalidad: amenaza, uso de explosivos, matan personas, y eso es una situación muy delicada que debe aclararse cuanto antes. Tercer punto, pensamos en algunas zonas, apuntando a su interesante interrogante, plantear al Consejo de Ministros la declaratoria del estado de emergencia, inicialmente en el Callao y Trujillo, que son los lugares que más sufren de la actividad de estas bandas de delincuentes que asolan el país. En cuanto a la tercera interrogante, la señora Premier va a responder. Sí, respecto al tema de la moción de censura contra la presidenta del Congreso, nosotros lo que creemos es que ahí el propio Parlamento tiene que hacer una evaluación política sobre este incidente diplomático y tiene que valorar seguramente qué efecto ha tenido, si realmente ha afectado algún tema de gobernabilidad o del régimen democrático. En función a eso, ellos deberían evaluar la procedencia o no de esta moción de censura. Gracias, ministra. Ahora sí es el turno de Maricarmen García, de Willax. Buenas tardes, ministros. Mi pregunta va dirigida a la Premier. Según una investigación preliminar del Ministerio Público que se va a presentar esta noche en Milagros Leiva, la hija del ministro de Educación, Carlos Gallardo, habría filtrado el examen de nombramiento de los docentes a una congresista de Perú Libre y posteriormente habría sido vendido.
El ministro de Educación el día de hoy en Consejo de Ministros o en lo que va de la semana le ha brindado una explicación de lo que pasó con esta filtración del examen, teniendo en cuenta que ya pasó un mes desde esta denuncia, además de que se trata de la hija del ministro que se ha comprobado que visitaba el Minedu, de una congresista cercana al presidente que es Lucinda Vázquez, y que el ministro ya se presentó en el Congreso para dar información sobre este caso y que prácticamente responsabilizó al INEI sobre esta filtración. Además, mi segunda pregunta es acerca de la lista de los visitantes de Zarratea. ¿Cuándo se va a hacer pública? Ya el Procurador General la ha solicitado porque hasta ahora no se conoce. Sí, a ver, respecto a la primera pregunta, es una denuncia muy grave. Yo la acabo de escuchar, no había escuchado esta versión. Sin embargo, miren, ahí lo que tenemos nosotros es un informe oficial de quienes estuvieron a cargo de la custodia de la prueba y además de la fiscalización, que es el INEI. Y el INEI sí ha admitido ahí algunos temas que fallaron y en relación a eso ya eso se ha remitido, digamos, a la Procuraduría, a la Fiscalía, para que hagan las investigaciones correspondientes conforme lo anunció el ministro también el día de la interpelación. Entonces, esta nueva versión yo la acabo de escuchar, es una cosa muy grave obviamente, esperaremos a ver si hay indicios o qué documentos probatorios se presentan para ver si procede una investigación, ¿no? Sí. Y lo otro de la lista, efectivamente, miren, yo, como lo dije en una conferencia de prensa, yo me encargué de transmitir esta voluntad del presidente de no solamente transparentar estos temas, sino colaborar con la justicia. Ya depende de la oficina de presidencia hacer los trámites correspondientes para presentar estas documentaciones. Ahora, yo sé que están pidiendo algunas precisiones, yo creo que de manera próxima van a tener algún tipo de resultado esto, entonces estaremos atentos a ello, ¿no? Gracias. Damos por concluida la conferencia de prensa. Sí. Sí, estaba haciendo una consulta más a la Premier Mirta Vázquez sobre la inseguridad ciudadana. Asesinado también de un disparo en la cabeza delante de su hija, de su esposa y de su nieta. ¿Qué es lo que está pasando? Porque en ambos casos las rondas vecinales, las juntas vecinales tienen miedo, tienen temor de los sicarios que llegan y ya no es en una obra de construcción, es en la esquina de la casa cuando uno va a comprar el pan o va a comprar en la tienda. Esa es la pregunta directa y para el ministro de Economía y Finanzas, en otro caso la Premier, el propio presidente de la República había manifestado, como una frase de campaña prácticamente, que iban a descender los sueldos dorados, como lo mencionó además él, concretamente de él y de sus ministros. ¿Cuándo esto se va a concretar o cuánto estiman que sería esta disminución en todo caso? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es cierto, en el Callao hay un clima de extrema violencia, eso no lo podemos negar. Necesitamos adoptar medidas cada vez más severas y más intensas. Está en evaluación la adopción de determinadas medidas que no puedo revelar en este momento, pero lo que sí tengo en claro es que existe tal situación de impunidad y de violencia en el Callao que verdaderamente exige una respuesta más firme de parte del Estado y nosotros tenemos ahí un compromiso. Tengo claro que el Callao debe ser objeto de una medida intensa. Converso con frecuencia con el gobernador regional del Callao, coincidimos, por ejemplo, ayer visitamos los laboratorios modernos que ha donado la Embajada de los Estados Unidos para la Policía del Callao. La Central 105
del Callao también, a cargo del general Licetti, donde tiene mapeado por completo todos los barracones. Y he podido apreciar cómo hay una vigilancia cuadra por cuadra de todo lo que es la zona de los barracones. Pero aún falta más, obviamente, y eso está en proceso de implementarse mayores equipos técnicos con la finalidad de tener una mejor presencia. ¿Qué hacer con el Callao? Vamos a ver la posibilidad de que policía de la DINOES ingrese al Callao por un tiempo determinado con la finalidad de realizar una vigilancia permanente. 2, a través de inteligencia detectar lo que se conoce como caletas o zonas donde se ocultan y se guardan las armas. No es posible que cuando va un canal de televisión, un camarógrafo, salen unos muchachos y a los 5 minutos regresan con armamento de gran calibre. O sea, quiere decir que ellos tienen el armamento por la zona. Existen bandas que cobran cupos, que básicamente, y una guerra de bandas y con muchas muertes, que eso lamentablemente viene ocurriendo hace mucho tiempo. Tenemos que ver la forma de parar eso y nosotros tenemos ese compromiso. Detalles más no puedo porque afectaría los planes que nosotros tenemos, pero lo que sí puedo decirle, señor periodista, es que en nuestra agenda prioritariamente está el tema del Callao, no solamente por la cercanía con Lima, sino por la magnitud y la gravedad de los hechos que usted ha narrado en su interrogante. Gracias. Ahora sí, damos por concluida la conferencia de prensa. Muchas gracias.